¿Están listos para la palabra? Ok. Esto es algo nuevo. Amén. Esto es algo nuevo. Estamos en una temporada nueva. Um, Dios nos está trayendo en una serie. Yo creo que esta serie de mensajes, a mí me gusta hablar por serie, porque cuando tomamos tiempo de hablar de una cosa por varias semanas, como que lo podemos internalizar, aplicar en nuestra vida. Así se dice, ¿verdad? Ajá, eso. Y lo podemos aplicar en nuestras vidas. Lo podemos, vamos a decir, digestiar. ¿Cómo se dice? Digerir. Señor, ayúdame. No sé qué es lo que me pasa. Yo tengo que leer más en español. Y podemos como, Dios no puede dar más revelación, lo más que nos profundizamos en un tema, ¿verdad? Y yo creo que aunque algunas veces podemos hablar de podemos tener un mensaje que está solo, así como hizo hace unos domingos, pero yo creo que es bueno hablar en series. Y bueno, yo le estaba orando, yo me di cuenta, después de la ordenación, he estado tan preocupado por la ordenación, todo esto, no tuve que predicar por 2 domingos aquí en el servicio de español. Cuando ya terminó la ordenación, ya estaba en la semana, el Señor me acordé, yo dije, a la broma, ¿cuál es el mensaje? ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué vamos a hacer? Señor, ya la ordenación terminó, ya ese proyecto terminó. ¿Y ahora qué? Ahora no me he puesto a pensar o meditar o planificar, Señor, qué es lo que viene para esta iglesia. Entonces en la semana yo estaba orando, Señor, bueno, está bien, muéstrame. Muéstrame qué es lo que quieres ministrar, qué es lo que nos quieres traer. Y el Señor me habla mucho cuando me estoy bañando, ¿verdad? Yo sé que eso es raro. Papi era así. Y yo soy así también. Además, la primera vez que yo hablé en lenguas, ¿verdad? Es porque cuando yo empecé a caminar en el Señor, yo lo hacía mientras me bañaba. Yo me bañaba y oraba ahí, así como uno caminaba por el baño, que cuando papi se estaba bañando, uno escuchaba, ¿verdad? Él estaba hablando en lengua. Y yo estaba ahí y de repente algo vino sobre mí, ¿verdad? Además del agua, algo más vino sobre mí, pero el agua del Espíritu Santo vino sobre mí, el fuego del Espíritu Santo. Y no sé lo que pasó, era como algo aquí y lo solté y eran como 3 segundos. Y paré y yo a la broma, ¿qué es lo que acaba de pasar? ¿Verdad? Pero desde el principio ha sido así. Entonces una vez yo estaba, y yo, Señor, ¿qué es lo que...? Y cuando ya terminé, ya estaba seco y todo eso. De repente, esto me está pasando últimamente, no sé por qué, pero se me vino unas palabras salieron de mi boca, ¿verdad? Usted sabe cuando uno se enfoca en una cosa, uno se pierde en un pensamiento, ¿verdad? Y estás pensando en otra cosa totalmente diferente. Y yo estoy pensando en algo, yo estoy ahí perdido en un universo, ¿verdad? En otra galaxia. Yo estoy ahí en mi pensamiento, y de repente sale de mi boca caminando en el Espíritu, ¿verdad? Y yo, ¿qué es lo que acaba de salir de mi boca? Y yo, Señor, ¿eres tú? Y muchas veces, me ha pasado, la otra vez que me pasó, el mensaje que yo prediqué ese domingo, cuando me pasó esto la última vez, fue extraordinario. Porque yo le dije aún, Señor, si eres tú, dame la palabra, ¿verdad? Y me dijo Misael, no lo has leído todavía. Y me puse a leer como 11 capítulos de la Biblia ese día, hasta que lo encontré. Lo que el Señor me dijo y ni siquiera lo había leído. Y el Señor, si eres tú, dame los temas para estos próximos domingos. Y me los dio todo así. Y eso no pasa conmigo. Yo siempre, de semana en semana, el Señor me da este paso y este paso. Pero me dio todas las semanas. Y, o sea, me dio todos los temas. Vas a hablar así, 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 de esto y esto. Y yo, bueno, Señor, si eres tú, entonces va a ser perfecto porque el 24 de noviembre tenemos un evento. Y no voy a predicar. Así que los temas, hay 6 semanas, hay 6 prédicas que yo voy a predicar antes del 24 de noviembre. Yo dije, Señor, cuando yo escribí todo. Yo escribo, cada vez que el Señor me habla, yo escribo todo. Y cuando yo conté los temas, eran 6 prédicas, 6 temas. Y yo digo, bueno, Señor, eres tú, ¿verdad? Así que mira a la persona que está a tu lado y dile en el Espíritu. En el Espíritu, aquí. En el Espíritu. Tienes que caminar en el Espíritu. Dios nos va a hablar en una serie de 6 prédicas donde vamos a aprender a vivir una vida
a donde caminamos, en la cual caminamos, aprendemos a caminar en el Espíritu, por medio del Espíritu. Caminar, obvio, en la Biblia, cada vez que habla de caminar en Cristo, caminar en la vida, caminar en luz, como Él es luz, ¿verdad? Es una referencia a la forma que vivimos. La forma que tú caminas, ¿verdad? Es la forma que tú vives. ¿Cómo estás caminando? ¿Con quién estás caminando? ¿Verdad? Esa es la forma que nosotros vivimos. El Señor quiere cambiar o animar o fortalecer, ¿verdad? Y totalmente revolucionar la forma que nosotros caminamos. ¿Amén? ¿Quién quiere cambiar aquí? Yo quiero cambiar. Yo no me quiero quedar igual. Yo no me quiero quedar igual. Las cosas que se quedan ahí puestos y nunca se mueven, como el agua, por ejemplo. Si tú un pozo de agua y la dejas ahí, ¿qué pasa? Se pone sucio, ¿verdad? Se estanca, hay cosas feas que se pudre. Pero cuando el agua corre, siempre se mantiene limpia, ¿verdad? Así nosotros tenemos que ser, siempre tenemos que estar caminando, progresando, creciendo, cambiando las cosas que tú creías antes. Mira, si en el Señor, las cosas que tú creías antes, si tú todavía crees lo que creíste cuando te entregaste a Cristo, no has crecido, ¿verdad? Porque nosotros pensamos cuando estamos en fuego, estamos jóvenes, en el Señor, wow, en fuego, creemos que lo sabemos todo. Y el Señor nos va dando revelación y regaños y nos va limpiando y purificando. No, tú pensabas de esta forma, ¿verdad? Y el Señor, así la iglesia, hasta hoy, si tú ves en la historia de la iglesia ha crecido. La iglesia ha progresado. Nos hemos dado cuenta que no importa tanto lo de afuera, lo que importa más es lo de adentro y que nosotros podemos cambiar de adentro para afuera, no de afuera para adentro. ¿Verdad? Entonces había muchas iglesias cada uno de nosotros caímos en esto, ¿verdad? Tratamos de cambiar nuestra vida espiritual por lo de afuera para adentro. Bueno, voy a cambiar lo que escucho, lo que vivo, voy a cambiar lo que me pongo, voy a cambiar lo que como, ¿verdad? Y aunque eso es bueno, ¿verdad? La mayoría de las veces, si quieres cambiar en realidad, cuando quieres cambiar las adicciones y quieres romper las cadenas, las formas de pensar, tienes que cambiar primero adentro. Y hoy vamos a aprender que nosotros tenemos que cambiar aquí adentro primero, para cambiar la forma que nosotros caminamos y la forma que nosotros vivimos afuera. Así que acompáñenme para 1 de Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 2. Por cierto, quería compartir, mientras están buscando por 1 de Corintios, capítulo 2. Me acordé que quería compartir un testimonio que me pasó esta semana. Ustedes se acuerdan que, yo tengo un pastor, un mentor, él es el profeta Alain, ¿verdad? Mi pastor Alain. Y yo le pedí al Señor, algunas veces hay mucha distancia entre nosotros, él está muy ocupado y yo estoy muy ocupado. Ayúdame a acercarme, ¿verdad? Que nos acerquemos, momentos que nos podemos acercar. Y de repente cuando llevé a mami el jueves para Miami, para dejarla en el aeropuerto, yo le dije a Alain, ve que voy a estar en Miami, voy a aprovechar, pasar el día contigo y me voy esa misma noche, ¿verdad? Porque él vive en Fort Lauderdale, ¿verdad? Que está como unos 45 minutos de Miami. Depende del tráfico. Pero yo dejé a mami, pero cuando estábamos todavía en el camino para Miami, cuando entramos en el Alligator Alley, usted sabe que en el Alligator Alley hay una bomba, una gasolinera. Nosotros decimos bomba. Una gasolinera y ya, ¿verdad? Y eso es una hora completa. Y nosotros, cuando entramos, pasamos el toll, de repente se prendieron 2 luces en mi dashboard. Y es un carro nuevo, prácticamente nuevo. Tiene solamente 2 años. Y yo, Señor. Y se prendió una luz que dice EPC y el motor, ¿verdad? El de motor. Y yo, bueno, mami, ¿qué es lo que pasa? Y mami dijo, yo lo busqué rápido en el teléfono.
y tenía que ver con bueno, ni siquiera sé cómo explicarlo. Pero el punto es que con la aceleración, algo así, y mami dijo, bueno, dale despacito. Y nosotros, bueno, está bien, tranquilo, fuimos allí, lo dejé a mami de una vez, ella se metió de una vez. Y me dijo, "Mira, no, está bien, yo me meto de una vez adentro y anda para estar con Alain. Pero en el camino yo dejé mi carro en el Volkswagen de Fort Lauderdale porque ellos arreglan los carros también. Y bueno, yo lo dejé ahí y yo le dije, mira, aquí están estas luces, no sé. Alain me recogió y me fui con Alain. Y esperando hasta que me den la noticia. Cuando me dan la noticia, él dice, sí, tiene que ver con un sistema de la aceleración, estas cosas, no sé, unas cosas ahí. Él me dijo, pero sabes que tú tienes warranty, porque yo pago cada mes por un warranty, que lo cubre todo. Solo tienes que pagar unos $100, ¿verdad? Deductible. No sé cómo se dice eso en español. Pero deducible. Ajá. Solo eso y ya lo arreglamos todo. Pero voy a revisar todo el carro para ver si hay otra cosa que podemos hacer, porque lo incluyo todo en un paquete y solo tienes que pagar un deducible de $100 en vez de tener que venir y pagar otro deducible. Lo hacemos todo junto, en un paquete y así, tranquilo. Bueno, está bien, sí, hazlo. Lo hizo y ahí yo me quedo con Alain, disfrutamos. Cuando él me llama, me dice, sí, yo creo que esto va a estar como el sábado. Y yo, oh my gosh, el sábado. El sábado tenemos el car wash de los jóvenes. Y yo, bueno, señor, me quedo. Menos mal que me traje ropa porque Alain me había dicho que nos vayamos para la piscina. Y yo para un viaje de 3 horas, yo empaco 3 ropas. Yo soy así, porque uno nunca sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Y así pasó, ¿verdad? Y me fui con Alain y estuve ahí, dormí en su casa, estuve disfrutando con él, ¿verdad? Pasé mucho tiempo, hablamos de la visión de la iglesia. Fui tan edificado en ese tiempo. Y cuando el hombre me llamó otra vez y me dijo de los frenos. Él me dijo que los frenos estaban ya desgastados, si quieres que lo cambiemos, pero eso no está incluido en el warranty porque eso es wear and tear. Pero entonces, yo le dije, no, está bien, yo lo hago después, ¿verdad? Es un testimonio pequeñito, ¿verdad? Por lo que Dios hizo, pero cuando llegué al fin, el sábado, y recogí el carro, el hombre me dijo, bueno, aquí está, cambiamos los springs, cambiamos el coso del motor, y no sé quién autorizó lo de los frenos, pero lo arreglaron, te lo dieron todos nuevos. Y bueno, no te lo voy a cobrar, porque, o sea, eso no fue parte del acuerdo. Y yo me reí en ese momento. Me imaginé en ese momento, no sé si es de Dios, pero en mi imaginación, me imaginé a Jesucristo disfrazado como un mecánico o algo que vino ahí adentro y lo autorizó y me lo dio totalmente gratis. Así que le doy gracias a Dios por eso. Y amén. Y bueno, ahora el carro lo limpiaron, o sea, le dieron un car wash, todo, los aceites, todo lo hicieron. Todo el alignment, todo lo hicieron gratis. Y wow, gloria a Dios, entonces tengo un carro prácticamente más nuevo y pude pasar mucho tiempo con Alain y pude aprender y fue el Señor me obligó a una vacación porque pasamos los días en la piscina, ¿verdad? 2 días completos en la piscina y por ahí hablando de la visión de la iglesia y aprendiendo de la Biblia. Y fue muy extraordinario, le doy gracias a Dios por eso. Están en 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Versículo 6. Dice, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Di conmigo, misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Quién aquí ama a Dios? Levanta tu mano si tú amas a Dios. Vamos a seguir leyendo, versículo 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas. ¿Por medio de qué? De su Espíritu.
Pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios. Wow, imagínate. No el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Esto es la Nueva Traducción Viviente, por cierto. ¿Se dieron cuenta? Ok, entonces vamos a romper, hacer cirugía aquí y explicar todo, dividir todo lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo antes, hay veces, todo lo que hagamos leer, hay veces que tengo que hablar a los creyentes inmaduros y tengo que usar cosas simples y no puedo hablar de profundidades o cosas, revelaciones de Dios, pero estoy hablando con cristianos maduros. Amén. Amén, lo que él dice, ahí comenzamos en el versículo 6, ¿verdad? Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, ¿verdad? Sí puedo hablar con palabras profundas, ¿verdad? Con revelaciones profundas de Dios. Pero aun cuando hablo de la sabiduría en sabiduría y cosas profundas, no uso sabiduría humana, sino que les enseño lo que el Espíritu de Dios solo sabe. Porque Dios tiene cosas desde hace mucho tiempo. Él, cuando dice las cosas que oído no oyó y ojo nunca vio y ninguna mente se puede imaginar, está hablando de la salvación, la forma que Dios iba a salvar el mundo. Eso estaba escondido. Nadie sabía. Primeramente todos pensaban que era de una forma natural, salvar a Israel del el gobierno romano y de los incrédulos y de los impíos y los gentiles que estaban gobernando sobre Israel. Por eso cuando Cristo vino, el imperio romano estaba ahí, ¿verdad? Entonces ellos pensaban, no, viene un Mesías y nos va a liberar, ¿verdad? Nos va a liberar de este imperio romano y vamos a ser libres otra vez, pero no sabían que era espiritual, una libertad espiritual. Pronto Él viene una segunda vez para liberar a Israel, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero era espiritual y tampoco sabían que era para todo el mundo. Pensaban que era no, solo para nosotros, solo para nosotros. Aunque la palabra en Isaías había dicho que por medio de Israel todo el mundo iba a llegar a salvación. Pero no lo entendieron. Eran egoístas. No, es para nosotros. Viene un rey y tampoco, lo tercero, tampoco sabían que iba a ser Dios mismo en la carne. Pensaban que iba a ser otro profeta como Moisés, otro hombre en caballo, con una espada, ¿verdad? No. Vino un bebé de Nazaret, ¿verdad? Que hasta tuvo que ir a Egipto y regresar. No era rico, no era muy conocido, de una área pobre. De ahí Dios salvó al mundo. Él vino en la carne para traer libertad espiritual y salvación para todo el mundo y morir por nosotros. Pero nadie lo sabía. Eran cosas escondidas. Pero Dios los reveló para esta generación. Él está hablando de esa generación. Los reveló comenzando con esta generación, ¿verdad? Cosas. Pero me gusta que Él aquí incluye otra parte. Él dice lo que Dios ha preparado para quienes los aman. Y después, al final, Él dice que de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. O sea que hay más. O sea, en ese acto de salvación hay más incluido. Hay otros regalos incluidos. Pero están escondidos en el Espíritu de Dios. Y empieza a decir, bueno, la misma forma que solo tía Teresa sabe los pensamientos profundos de tía Teresa. Así, lo único que saben esas cosas escondidas de Dios es el Espíritu de Dios. Pero Él nos regaló el Espíritu de Dios. O sea, el único que sabe las cosas profundas y los pensamientos profundos del Padre, que es el Espíritu Santo, ahora vive en ti y te va revelando las cosas que Dios tiene preparado para ti, cosas que oído no ha oído. Por eso, además, estaba hablando con Jenny no hace mucho. Jenny, la pastora de adoración.
Y le estaba diciendo, Jenny, no podemos mirar a otros y admirar lo que Dios hace en ellos y tomarlos como ejemplo, pero tu plan y la forma que tú vas a fluir va a ser diferente. Porque no es bueno, y me pasa a mí también, yo miro a otros pastores o otras iglesias, vamos a hacer como ellos. No. Hay cosas que ellos están haciendo, qué bueno. Pero lo que nosotros vamos a hacer, ningún oído ha oído, ningún ojo ha visto. Dios hace cosas nuevas, ¿verdad? Se pueden parecer y al final, o sea, cuando se trata de principios, se ve igual. O sea, salvación para la humanidad, adoración a Dios, le da gloria a Dios. Está basado en la Escritura, no es algo loco que sale de la ley de Dios, que sale de los principios de Dios. Eso son cosas locuras. Pero la forma que lo vamos a hacer, la cultura, el diseño, la forma que se va a ver, los colores, el sonido que vamos a tener, se va a ver diferente, ¿verdad? Porque el mundo va cambiando. Y Dios, Él arregla las cosas para nosotros poder alcanzar al mundo de la forma que ellos. Por eso Pablo, yo me estoy desviando, pero Pablo decía, cuando estoy hablando con una persona que no come carne, yo me hago como que no como carne, para que ellos lleguen a Cristo. La carne, ¿verdad? Y Pablo comía carne. Pero cuando estaba hablando con personas que comían carne, él amaba la carne. Era un argentino, ¿verdad? O sea, churrasco, lo que sea, ¿verdad? Siempre comiendo carne. Amo la carne. Para poder identificar, ¿verdad? En las cosas sin pecado, ¿verdad? Ok. Por eso yo estoy vestido de la forma que estoy vestido, ¿verdad? Porque hay cosas que no caemos en pecado y podemos entonces identificarnos con una persona, conectarnos con una persona, y por eso nos vemos diferente. Hay cosas nuevas que Dios está haciendo, ¿verdad? Hay cosas nuevas y además que en el cielo, o sea, lo que está en el cielo y lo que está en el mundo son dos cosas diferentes. Y el plan es llegar a ser como lo que el cielo muestra, ¿verdad? Y la iglesia va progresando en eso. No nos vamos a ver igual. Y él dice que esas cosas escondidas y profundas, el Espíritu lo sabe y él te lo va revelando a ti. ¿Quién quiere esas cosas, esos regalos? Yo quiero ver esos regalos en mi vida. Yo quiero ver esas cosas que solo Dios sabe, que Él ha planificado para mi vida. Yo lo quiero ver, el propósito. Ahora vamos a regresar al propósito. El propósito que Dios tiene para ti, Él lo va a cumplir. Es un propósito que solo tú lo puedes hacer. Si tú no lo haces, va a haber un hueco en el mundo. Hay algo que solo tú puedes hacer, personas que solo tú puedes alcanzar, un ministerio que solo tú lo tienes, ¿verdad? Y Dios lo quiere cumplir, pero esas cosas son buenas y bonitas, amén. Y lo vamos a ver. Pero aquí está la dificultad, aquí está vamos a decir el problema, pero el problema que tiene solución. 1 Corintios Gálatas. Capítulo 5. Vamos a ir para Gálatas. Entonces, si queremos ver esas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces tenemos que vivir en lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16 y versículo 25. ¿Qué dice Gálatas 5, 16? Dice, por eso les digo, entonces aplique, vamos a conectar los versículos, ¿verdad? Las cosas escondidas, las cosas que el Espíritu Santo solo sabe a este versículo. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ok, ese es otro tema, pero me voy a enfocar en lo que dice ese versículo al principio, el principio que está aquí. Él está aplicando este principio a otro contexto, pero el principio se permanece, ¿verdad? Para que no piense que estoy tomando un versículo fuera de contexto, ¿verdad? El principio se aplica a cada área de nuestras vidas, solo que en este momento, y además vamos a hablar de este tema en una semana, pero el principio de esta serie está aquí. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Ese es el principio que vamos a hablar todas las semanas. Dejen que el Espíritu Santo los guíe. Versículo 25. Ok. Versículo 25. Dice, ya que vivimos por el Espíritu. Wow. Ya que vivimos por
el Espíritu. Sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Él está aplicando en el contexto, está hablando de pecar, de no pecar. ¿Y cómo no pecar? Pero vamos a hablar de eso después. Pero ahorita él está hablando de un principio universal. Él dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada cosa, en cada aspecto de nuestra vida. Ok, yo no creo que lo entendieron. Ok, vamos a ir para Romanos. Ahorita lo van a entender. Romanos capítulo 8. Aleluya. Dios está hablando. Romanos capítulo 8. Me encanta. Vamos a ir lento. Vamos a ir lento. Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Verdad? Es 14, ¿verdad? Sí, es 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice, pues todos los que son guiados, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, son hijos. ¿Quién aquí es hijo de Dios? Todos somos. Ya va. ¿Quién aquí es un hijo, una hija de Dios? Ok. Para que tome, le sugiero, hay un Starbucks y hay un Dunkin' Donuts ahí para que tome un café. Amén. Coman desayuno, acuéstense temprano los sábados. Porque no pueden perder lo que Dios está haciendo aquí. Y si alguien se está distrayendo, dile perdón, pero me voy a sentar en el frente, ¿verdad? Romanos 8, versículo 14 dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Wow. Pero no lo entendieron todavía, ¿verdad? Ok, una pregunta. ¿Tú sabes que Dios existe? Sí, Dios existe, ¿verdad? Amén. Ok, ¿cómo lo sabes? Todo es bueno. La palabra, porque lo conozco. ¿Cómo lo conoce? Por fe. Por fe. Por testimonio. Cosas que Dios hace. Milagros que Él hace. Pero me gusta lo que te ha dicho. Por fe. Este es el problema. La dificultad de todo esto. No es un problema, sino que es lo difícil de todo esto, ¿verdad? Es que, sí, tú sabes que Dios existe. ¿Tú lo has visto? ¿Quién aquí ha visto a Dios? Físicamente, nadie. El problema es que Dios es invisible. Es que la palabra clave ahí es espíritu. El espíritu no se puede ver. ¿Verdad? Fe. Oh, wow. Hebreos, capítulo 11. Hebreos 11. Yo estoy en otro nivel, yo creo. Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Quiero que entiendan esto. Hebreos 11, versículo 1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. En la dificultad, dicen amén, y eso es bueno, pero es difícil. Porque no podemos, entonces Dios no está diciendo las cosas secretas y los planes buenos y la bendición y la promesa, ¿verdad? Y la victoria es esa que Dios tiene para tu vida, los propósitos, los proyectos, los planes, los pensamientos maravillosos, los regalos que Dios tiene para tu vida están escondidos, solo el Espíritu Santo lo sabe, pero Él vive en ti y Él te lo va a revelar, ¿verdad? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo me lo va a mostrar? ¿Cómo? Bueno, vive por el Espíritu. Ok, ¿cómo puedo vivir por el Espíritu? Por fe. Ok, ¿cómo? Pero la fe no es algo físico. El Espíritu no es algo físico. Es algo espiritual. Cosas que no se ven. Entonces lo que estamos diciendo aquí es que tenemos que vivir nuestra vida basada en cosas que no podemos ver. Ok, no lo entendieron. Tenemos que depender de cosas que no podemos ver. Basar toda y cada decisión de nuestra vida basado en alguien
que no podemos ver, no podemos sentir y muchos no lo podemos escuchar. Algunos sí, gloria a Dios. Pero la mayoría de nosotros no escuchamos a Dios. Y tenemos que vivir por el Espíritu. Algo intangible, ¿verdad? Sí. Algo intangible. Por causa, la vida en el Espíritu es una vida que se vive. Hoy vamos a hablar del capítulo 1. Toda esa fue la introducción, ¿verdad? El capítulo 1 de esta serie en el Espíritu. Dile a la persona que está a tu lado, se tiene que vivir por fe. Dile por fe. Por fe. Es una vida por fe. Es una vida que se tiene que vivir por fe. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos por fe. Señor, háblanos hoy. Que sea tu Espíritu Santo ministrando. Aunque no te podemos ver, estás aquí. Eres bueno, Dios. Eres fiel y eres maravilloso, Dios. Toda la gloria es para ti. Yo me rindo. Y cada uno de nosotros nos rendimos como tierra fértil, buena, donde tu semilla puede crecer y llevar fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. 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 Entonces es una vida que tenemos que vivir por fe. Caminar por fe. Por medio de esta fe. Tenemos que vivir en esta fe. Basar cada cosa que hacemos por fe. Tú sabes, tú tienes fe. Yo sé que tú tienes fe. ¿Sabes cómo yo lo sé? Porque tú sabes que Dios existe y tú nunca lo has visto. Porque si lo hubieras visto, hubiera estado en el cielo. Dice la palabra que Él es muy glorioso, muy bello para nosotros poder verlo, ¿verdad? Si lo vemos, nos convertimos en nada, ¿verdad? Y estamos ahí en el cielo, porque Él es demasiado santo y demasiado glorioso para nuestros cuerpos mortales. Para el espíritu se mantiene firme y vive, ¿verdad? Pero el cuerpo se desvanece por la gloria grande de Dios. Amén. Así que ninguno de nosotros hemos visto a Dios, pero creemos y sabemos. Ahora, te pregunto, la forma que tú vives es que tú esperas que al final de la vida todo esto sea cierto. No, ¿verdad? Ojalá que no. O sea, no ojalá, porque ojalá no existe. Pero espero que no. Espero que tú no estás basando todo esto en, bueno, vamos a ver si Dios existe al final. Voy a hacer todo esto, voy a adorar a Dios, voy a leer la Biblia, para ver quizás cuando me muera si todo esto fue real. No. Si eso fuera así, yo no fuera pastor. Yo me hubiera quedado estudiando arquitectura como sea y lo que sea y seguir eso, ¿verdad? Pero no. Yo hago todo este esfuerzo, ¿verdad? En mi vida, así como tú lo haces en tu vida, ¿verdad? Para leer, para no vivir en la carne, para no vivir en las cosas del mundo y cambiar todo esto y hacer y crucificarme todos los días, tomar mi cruz, negarme y dejar que Dios, una persona invisible que no puedo literalmente escuchar y nunca me ha hablado físicamente, nunca se ha revelado físicamente, que Él guíe mi vida. Porque yo sé, no es que espero. Ok, entonces para mí la fe es saber, tú sabes que Dios es real, ¿sí o no? Tú sabes que Dios es real. Pero aquí el problema de la fe, el problema de los cristianos muchas veces es que nosotros tenemos fe en Dios. Nosotros creemos en Dios. O sea, creemos en su existencia, en su realidad, pero no creemos a Dios. ¿Entienden? Nosotros creemos en Dios, pero muchas veces no le creemos a Dios. O sea, tú sabes, tú tienes lo básico. Dios existe. Qué bueno. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo dice sí o no la palabra en Hebreos 11. Sin fe es imposible agradar a Dios porque el que se quiere acercar o el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. O sea, que Él existe. Y hay una palabra muy poderosa ahí. Dice y. La palabra poderosa ahí es y.
tienes que creer que Él existe. Amén. Todo lo tenemos. Amén. Yo creo que Dios existe. Y esa palabra cambia todo. Y que Él es galardonador de los que le buscan con diligencia. Okay. Vamos a separar esto. El que se le quiere acercar a Dios tiene que creer primero que Él existe. Check. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él es galardonador de los que le buscan con diligencia. Tienes que creer que Él es bueno. Tienes que creer que Él es más que una persona que existe, sino que una persona que está involucrada en tu vida. ¿Ok? Y la religión es solamente creer que Dios existe y ya. Eso es religión. Una vida de relación es creer que Dios existe y que Él está involucrado en mi vida. Él me premia, Él está ahí cuando le busco con diligencia, Él me responde. Cuando le busco con diligencia, Él me responde, Él se involucra y me premia y se muestra verdadero en mi vida. ¿Ok? Ok. Vamos a seguir adelante porque yo me estoy... Ok. Eso es fe. Fe es saber. Saber. Entonces tú tienes que saber que algo está ahí sin poder verlo. Lo que pasa es que desde que nacimos y empezamos a caminar, nosotros basamos todo en hechos. Si no me lo puedes comprobar en papel con números, ¿verdad? ¿verdad? No lo puedo creer. Si yo no lo veo, no lo puedo creer. Si no lo puedo tocar, si no lo puedo sentir, ¿verdad? Si no lo puedo agarrar, si no lo puedo ver, los 5 sentidos, si no lo puedo oír, si no lo puedo al menos oler, ni siquiera. Algunas veces Dios, hay un perfume, lo que sea, la gente experimenta eso. Yo he experimentado eso pocas veces, pero la mayoría de las veces cuando lloro, yo no escucho nada. Yo no escucho nada, yo no siento nada. Y es difícil vivir una vida cuando tú oras y sentirla, tener que siempre basarte en, wow, es que lloré. Es que se me pararon los pelos. Wow. Y eso fue, algunas veces Dios hace eso. Se te paran los pelos o empiezas a llorar y sientes como aquí se te aprieta el estómago y estás orando y sientes el fuego del Espíritu. Y hay veces, no hay nada. Dios, háblame. No hay nada. Nada. Escucha, lo único que escucha es el que está en el oído cuando estás solo. ¿Saben de lo que hablo? Ok, eso es lo único que escucho. Muchas veces. ¿Cómo puedo vivir la vida en el Espíritu cuando no lo puedo tocar, no lo puedo ver, no lo puedo oír? Tengo que hacerlo por fe. Saber que Él está ahí. Saber. Decidir, bueno, yo sé que estás ahí. Yo sé que estás involucrado. Cuando oro, yo sé que tu presencia está ahí. Cuando estoy en cualquier lugar, yo sé que estás en mí. Cuando estoy predicando o ministrando, yo sé que estás sobre mí. Pero no te puedo ver. No te puedo oír, no te puedo tocar, no te puedo sentir. Tengo que simplemente saber que estás ahí. T.D. Jakes dijo, las cosas de Dios no están basadas en los sentidos. Por eso no tiene sentido. Me encantó lo que nos dijo eso. Las cosas de Dios no las basa en las cosas que podemos sentir. Por eso no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo, que digas algo que no tiene sentido? Porque para nosotros lo que tiene sentido es lo que nosotros hemos aprendido en este siglo, lo que nosotros aprendimos en la escuela, la forma de pensar, el patrón de pensamiento que nosotros aprendimos y cada momento de tu vida tú te has, sin darte cuenta, ¿verdad? En lo subconsciente, ¿verdad? Tú has dependido de lo que sientes, lo que puedes saborear, ¿verdad? Lo que puedes oler, lo que puedes sentir.
Y cuando llega Dios a tu vida, entonces por causa de que has vivido de esa forma, todo lo basas de ahí y aprendes de la persona de este mundo. Y tus padres lo hicieron así, tú lo vas a hacer así. Tu escuela lo hizo así. ¿Por qué tú hablas español? Porque tu mamá y tu papá, ¿verdad? Si tú tuvieras una persona que no habla, ¿verdad? Que tu hijo, cuando era bebé, lo metes en un lugar y no lo viste más, ¿verdad? Que habla inglés, un país que habla inglés. ¿Él hablaría español? No. Porque basamos todo en nosotros aprendemos de la cultura, lo que está a nuestro alrededor. Y eso forma nuestra forma de pensar, o sea, nuestro patrón de pensamiento, ¿verdad? Pero cuando Dios llega a tu vida, cuando tienes un encuentro con Cristo, es difícil porque Él va a revolucionar, Él va a cambiar todo tu patrón de pensamiento, la forma que tú haces todas las cosas, Él la va a cambiar. Y Él va a decir, ese patrón de pensamiento, esa forma de pensar, cuando tú haces decisiones y la estás basando en estas cosas, eso va a cambiar y vas a basar todo en algo que no puedes ver o sentir, algo que no tiene razonamiento, no tiene sentido. Esas son las cosas. Y las personas que logran cosas grandes en el reino de Dios y cumplen con propósitos extraordinarios y por medio de quien Dios hace milagros extraordinarios, son las personas que se acostumbraron a vivir de una forma que no tiene sentido y hacer decisiones escuchando una voz que no se puede escuchar. Eso es lo difícil. Ok, Misael, lo entiendo. Entonces, para vivir en el Espíritu, ¿sabes qué? Todo esto, yo lo entendí en una prédica de los grupos jóvenes cuando Alex Xavier predicó. El predicó de caminar en el Espíritu es caminar en fe. Y yo entendía eso, yo lo sabía. Pero no lo entendí, había revelación en ese momento. Yo dije, oh my gosh. Caminar en fe era una cosa, un tema, una prédica para mí. Y caminar en el Espíritu era otro tema y otra prédica y otra cosa para mí. Y quizás lo estaba haciendo bien, pero no lo entendía. Cuando entendí que es exactamente lo mismo, porque el Espíritu no se ve y la fe es certeza en lo que no se ve. Entonces caminar en el Espíritu es caminar en fe. Entonces, Misael, ya entiendo, para yo poder caminar en el Espíritu necesito caminar en fe. Entonces, si quiero crecer y madurar en mi caminar espiritual, necesito crecer y madurar en mi vida ¿de qué? De fe. Ok. Ahora vamos a entrar en este tema. Vamos poco a poco. Ahora vamos a aprender. Bueno, Misael, entonces, ¿cómo crezco en fe? Romanos 10, 17. ¿Quién está aprendiendo algo hoy? Yo estoy tan animado por esta serie. Wow. Vamos a aprender tanto y vamos a cambiar todo en nuestra vida. Bueno, Dios lo va a cambiar. Romanos 10, 17, un versículo que todos lo sabemos por memoria, por si acaso no lo has leído, por si acaso no lo sabes, dice, yo estoy en la Nueva Traducción Viviente, dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. La Reina Valera es la más famosa que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Había una vez que estábamos hablando, porque en la serie que estamos en el servicio de iglesia, habla de fe. Y estuvimos estudiando la mujer que tuvo el flujo de sangre, ¿verdad? Y ella dice dice la palabra que por 12 años ella sufrió con eso. 12 años. Pero dice la palabra, pero después escuchó de Cristo. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice la buena noticia acerca de Cristo. Porque de repente escuchó de Cristo. Y dijo, bueno, si solo toco el manto. Mira, escúchame. Ella no dijo, bueno, espero, vamos a ver si toco el manto y me sano. Ella sabía que si ella tocaba el borde del manto de Cristo, ella sabía, significa que tuvo fe. Por eso Cristo cuando se fue a sanar, le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Pero dijo que antes de fe vino ¿qué? Oír. Ella oyó de Cristo y activó en ella la fe. La fe es activada en nosotros
Así como cuando tú comes la palabra, cuando tú comes comida, te da energía, ¿sí o no? Para seguir adelante. Comer te da, activa algo para tu poder, te da la fuerza para seguir adelante, ¿verdad? La fe está basada, si estás escribiendo notas, la fe está basada en la palabra de Dios. La fuente de fe es la palabra de Dios. La fuente de energía en tu cuerpo es la comida. La comida espiritual es la palabra, no solo por pan vivirá el hombre, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces tu comida, tu alimento espiritual que te da energía a tu cuerpo espiritual, que te da fe. La fe es la energía de tu cuerpo. O sea, la fe es lo que, sin fe tú no puedes hacer nada en Cristo. Así como sin comer tú no puedes caminar, tú no puedes hacer nada, pero con fe tú puedes caminar. Pero la fe que te ayuda, que te deja caminar, te levanta, te activa, viene por la palabra. Pero la fe crece. Oh my gosh. Entonces primero necesitas comer. Necesitas comer. Ok. Pero la fe crece de otra forma. Esa es la serie de que estamos hablando en el servicio de inglés. Dios te va a pasar por situaciones. Porque la misma forma que tus músculos reciben energía para poder hacer cosas, ¿verdad? Cuando tú comes, pero el músculo crece mientras tú lo ejercitas. Y eso duele, ¿sí o no? Entonces Dios te va a pasar por situaciones en tu vida, cosas en tu vida, para aumentar tu fe. Pero mientras tanto, si yo empiezo a hacer ejercicio y no como, ¿qué me va a pasar? Voy a terminar en el hospital. Necesito, mientras voy caminando y ejercitando mi fe en la vida, necesito seguir comiendo la palabra, leyendo la palabra todos los días. Amén. Amén. Entonces fe viene por el oír de la palabra de Dios. Ok. Fe, caminar en fe, crecer en fe, ¿verdad? Activar tu fe. La fe sin obras es muerta. Entonces tienes que poner tu fe en acción, o sea, ir al gimnasio, poner tu fe en acción, hacer algo con tu fe, ¿verdad? Y empezar a moverte, a hacer decisiones basado en fe, ¿verdad? Tienes que hacer cosas en tu vida basado en fe. Sabes que no voy a vivir de esa forma porque tengo fe que Dios dice que viva de esta forma. Eso no tiene sentido para la humanidad, ¿verdad? Hoy en día para la humanidad casarse, eso no tiene sentido. Eso es un papel, eso es lápiz, ¿verdad? Eso es nada. Pero para Dios eso tiene mucho sentido. Esperar hasta que me case, eso es algo de los viejos. Pero en fe, eso tiene todo sentido. Entonces vas a hacer cosas en tu vida, cambiar tu vida y hacer decisiones. Vas a ir a la iglesia los domingos porque dice la palabra que lo tenemos que hacer. Y la palabra es la fuente de mi fe y voy a creer lo que la palabra dice. No, pero eso es rutina, eso ahora lo puede hacer en el internet. No. Porque lo de Dios no lo puedes explicar con razonamiento humano. Lo que dice la palabra lo tienes que hacer y ponerlo en acción por fe. No tiene sentido a tu razonamiento humano, pero en fe sí tiene sentido. En el espíritu tiene todo el sentido. Hay cosas que nosotros hacemos en la carne que no tiene sentido en el espíritu. Dios está diciendo, mi hermano, eso no tiene nada de sentido. Y para nosotros, sí, Señor, esto tiene todo el sentido. Y ahí entonces hay una lucha. Tienes que empezar a caminar, no en la carne, o vamos a hablar de eso después, pero no en la carne, sino en el espíritu. Me estoy adelantando. Ok, Misael, ahora entiendo. Necesito crecer en fe por medio de la palabra, pero hay otra palabra de Dios que no está escrita. Y es la palabra que Dios te da a ti. Una vez tía Teresa se me acercó un día y ella me dijo, Misael, el Señor dice que cuando tú veas a tu esposa, tú vas a saber, esa es tu esposa.
¿Eso lo encontraste en la Biblia? Yo no lo encontré en la Biblia. Eso fue una palabra, esa fue palabra de Dios. De la misma forma que está escrita, tiene el mismo peso en mi vida. Entonces voy a basar, cuando escojo mi esposa, voy a basar eso de acuerdo a lo que la palabra de Dios que salió de su boca, eso es caminar en fe. Porque estoy basando mis decisiones basado en la palabra de Dios. No estaba escrita, ahora no contradijo lo que estaba escrito. Por eso sé que fue de Dios. ¿Entienden? Hoy no estoy predicando, estoy enseñando. ¿Ok? Una vez ella me dijo, Dios me habla mucho por ella, y me dijo, Misael, Dios dice que tu pasado va a correr como aguas, así como dice en la palabra en Job, ¿verdad? Va a correr. Y Dios me habló y me dijo, Misael, no pienses más en el pasado. No medites más en los errores del pasado, en el pecado del pasado. El Señor me acordó de eso. Además, me estaba ministrando eso en la semana y ayer no lo sabía y me acercó y me dijo eso. Entonces ahora cuando empiezo a meditar en el pasado y paro y digo, no, el Señor dijo que no lo metí, que eso va a pasar. Ahora cambié lo que físicamente estoy haciendo por causa de una palabra que Dios me dijo y la puse en acción porque tuve fe. Ok. Ahora, hay veces que Dios te va a hablar no con una voz audible. Aquí, porque es fácil, Señor, si lo leo en la palabra, eso es fácil. Vamos a mirar dónde está lo difícil. Leerlo en la palabra, ponerlo en acción, eso es caminar en fe, eso es caminar en el Espíritu. Porque la fe está basada en la palabra, entonces si aplico la palabra, estoy caminando en fe y caminar en fe es caminar en el Espíritu. Ok. Pero Dios no solo te habla por un predicador. Dios te puede hablar por un predicador. Dios te puede hablar por una palabra, por medio de una palabra profética, o una palabra de sabiduría, o una palabra de discernimiento, una palabra de ciencia. Todo eso está en la Escritura y eso es otro estudio bíblico, ¿verdad? Dios me puede hablar por medio de Alain, o Dios me puede dar un sueño, o le da a Rocío un sueño, o le da a Stephanie una visión. Y Dios me habla por esas cosas. Misael, eso es fácil porque si Dios me da un sueño, yo sé que es Dios. ¿Verdad? Algunas veces sueño cosas que fueron las carotas que comí en la noche, pero eso es otra cosa. O la pizza que comí en la noche. ¿Verdad? Pero hay cosas que uno se recuerda y uno dice, no, eso fue del Señor. Y si Dios me da un sueño, eso sería fácil. Si Dios solo me hablara por sueños o visiones o palabras proféticas, eso sería fácil. Pero lo difícil es cuando Dios te habla en el corazón y en tu pensamiento. Ahí es lo difícil. Porque te voy a decir, la mayoría de las veces en mi vida, la mayoría de las veces cuando Dios me habla así. Yo no siempre tengo una palabra profética de Alain, o del hermano José, o de tía Teresa. Yo no siempre tengo un sueño, o no siempre Rocío se me acerca y me dice un sueño. Muchas de las veces Dios me está hablando adentro, en el alma, en el espíritu, por medio del espíritu a mi alma. Entonces yo tengo que tener fe que Dios me quiere hablar. Dígase, Dios me quiere hablar. Y también tengo que tener fe que Dios me está hablando. Y tengo que tener fe que Dios me va a seguir hablando. Y después necesito fe para saber que lo que Él dijo es verdad. Porque cuando te lo va a decir no va a tener nada de sentido. No va a tener sentido. ¿Cómo que voy a mirar a mi esposa? Le voy a decir, ¿qué es lo que voy a sentir? ¿Qué es lo que voy a... Cuando vea a mi esposa, que voy a saber quién es? Ajá, y si ya la vi o no sé. ¿Cómo sirve eso? ¿Cómo sea? ¿Va a brillar o no sé? No. Quisiera que brillara así como una, para entonces saber, no, esa es. Pero Dios dice, no. No quiero que te bases en lo que tú físicamente puedes ver. Ahora, hay ejemplos y hay testimonios de personas que vieron, no sé, me imagino, que vieron algo, una señal, algo así, wow, qué bueno. Pero para la mayoría de las personas, cuando tú viste a tu esposa, fue una persona normal. No brilló. Cuando Dios, Señor, ¿cuál es el negocio? Me diste una palabra profética que te iba a tener un negocio, pero no me dijiste cuál. Necesito que me escuche.
¿Cómo? ¿Cómo sabes? Esa palabra como pastor, ¿cómo sabes que es Dios? ¿Cómo sabes cuando Dios te habla? ¿Cómo sabes cuándo son tus pensamientos o cuándo son los pensamientos de Dios? ¿O sabes qué? ¿Sabes el problema? Yo estaba escuchando una palabra de Stephen Furtick, ¿verdad? De Elevation, ¿verdad? Y él dijo, lo que pasa es que Dios me habla a mí en el nivel de pensamiento. El problema es que el diablo también me habla en el nivel de pensamientos. ¿Cuántas veces el diablo no te metió una mentira ahí y un gusano y se mete ahí y empieza? Ese es el problema. Y la palabra dice que Satanás se puede revelar como un ángel hermoso y te dice lo que quieres escuchar. El negocio va a ser de millones y billones de dólares, no sé. Y wow, Señor, y eso quizás es así de Dios, pero quizás no es. Te tienes que mudar para Los Ángeles. Pero Los Ángeles es caro. Cape Coral, eso es muerto. Es lo que decían. Ahí las iglesias mueren. Es lo que decían. Quizás lo dicen todavía. Pero papi tuvo que discernir cuándo es el diablo, cuándo soy yo y cuándo es Dios. Y por causa de la habilidad de un hombre escuchar y discernir los pensamientos, hoy está sentado en esta silla. Mira el poder de una decisión. Mira el poder de estar maduro en el espíritu para poder escuchar. Si él no lo hubiera escuchado, se hubiera ido para Miami o Orlando y no hubiéramos estado aquí. Y el avivamiento de Cape Coral se hubiera atrasado. Digo atrasado porque hay otras iglesias aquí. No somos la única, pero se hubiera atrasado. Por algo estamos aquí. Tú no estuvieras ahí. Alex, Xavier y Jenny no se hubieran casado. Imagínate los bebés que van a tener. Imagínate lo que hubiera pasado. Oh my gosh. Por una decisión de un hombre decir, Señor, voy a crecer y madurar hasta el punto que puedo saber cuando eres tú. Y mami también. Mami dijo, no sé, Juvencio, yo tengo, porque se querían ir. Lo de la iglesia pasó, lo que sea, se iban. Nos vamos para Miami. Y mami dijo, no, yo quiero Orlando. Y papi, no Miami. Pero aquí no era una opción. Pero Dios siempre tiene la opción C. Quédate, ¿verdad? Y los dos dijeron lo mismo. No sé, es que siento un freno en mi espíritu. Oh, my gosh. En la carne, no en la carne. Tuvieron un freno en el espíritu. Y por fe. Algo es saber cuando Dios te dice algo. Y después es tener fe de hacer tus decisiones basado en... Entonces ellos hicieron una decisión enorme, que es ¿a dónde voy a vivir? Y basaron esa decisión, imagínate, basaron la decisión de dónde van a vivir por el resto de su vida, basado en un sentimiento en el espíritu, cuando el razonamiento no dijo que no, cuando la mente dijo que no y Satanás dijo que no, el espíritu dijo que sí. Pero algo es escuchar a Dios y saber cuándo es Dios. Y después otra cosa es tener fe que Dios tiene la razón. Entonces se quedaron. Y eso fue fe. Porque sin fe se hubieran ido, aunque hubieran escuchado a Dios. Entonces, ok, ya vaya. Necesito entonces aprender a escuchar a Dios. Para entonces, porque la fe está basada en la palabra. Entonces primero necesito la palabra. Después necesito la fe para creer la palabra. Y si vivo en fe, puedo entonces caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es caminar por fe. Caminar en fe es caminar en lo que la palabra dice. Ahora entonces, ¿cómo aprendemos a escuchar la palabra? O sea, no solo en la Biblia, eso es fácil. Además, por cierto, una cosa es leer la Biblia y después tener revelación de la Biblia. Ahí esa es otra cosa. Porque hay gente que dice, no mates. Ok, eso es obvio. Yo no te necesito revelación para eso. Eso está obvio. Pero cuando Dios dice, ¿verdad? Cuando Dios dice, deja que los muertos entierren sus muertos.
¿Qué significa? ¿Qué? Necesito revelación de eso. Entonces, para caminar en el Espíritu necesito caminar en fe. Para caminar en fe necesito caminar en la palabra. Para caminar en la palabra necesito aprender a distinguir, saber qué es la palabra. ¿Cuándo es que Dios me habla? Si es Dios, no fue Dios. Señor, confírmame. ¿Cómo aprendemos ahí? Eso es difícil. Saber cuándo eres tú, cuándo eres Dios, cuándo es el diablo. ¿Ok? ¿Cómo aprendo, Misael? Averígualo. Dios le bendiga. No, mentira. No, mentira, estoy jugando. Pero en realidad no sé. Lo único que sé, yo no sé cómo Dios lo hace porque es algo espiritual. Pero tú sabes que tú sabes. Tú sabes cuando tú eres una madre o un padre y tú ves a tus hijos y todo feliz, todo lo que sea. Pero no sé. Hay algo, no sé. No sé. Así era papi, ¿verdad? Y mami. Yo, sí, ajá. Y me vi al cuarto. Y yo sabía, cuando me metí en el cuarto, yo decía, no, ellos ya saben todo. Todo lo que hice ya lo saben. Me leyeron la cara. ¿Por qué? Porque como son mis padres y he vivido toda mi vida con ellos, me conocen. Me conocen. Me conocen, no solo que me conocen así, mira, ese es el nombre es Misael, tiene esta edad, lo que sea. Me conocen íntimamente, conocen la forma que pienso, conocían hasta la forma que mi cara se ve cuando estoy caminando bien y como mi cara se ve cuando estoy caminando mal. ¿Por qué? Porque pasaron años, tiempo conmigo. Ahí está la clave. Tú sabes cuando es Dios, cuando te metes en intimidad. Todo, yo les dije a ustedes que en cada prédica siempre va a llevarnos a este punto. El enfoque de todas mis prédicas, la base, el principio de todas mis prédicas va a ser que de todo el ministerio de Puerta del Reino por la eternidad hasta que Dios determine, siempre va a ser que busca a Dios, que hay una cosa necesaria: quedarte a los pies de Cristo, buscar a Dios. Entonces tienes que leer la palabra, porque en la palabra te da ejemplos de la forma que Dios habló. Entonces hay veces que un pensamiento se me llega a la mente y yo digo, no. Dios no habla así. Dios no habla así. Y es en los detalles. ¿Cómo fue que te lo dijo? No, ese no fue Dios, ese fue Satanás tratando de disfrazarse como Dios. No, ese no fue Dios, ese fui yo. Eso fueron las caraotas de anoche, la arepa de anoche, que me la comí muy tarde. No, pero cuando hay veces que estás leyendo la palabra y lees la palabra, entonces lleva la palabra a oración y oras y pasas tiempo con Dios y de repente sientes que Dios te dice algo y lo hiciste y no fue Dios y te heriste. ¿Qué vas a hacer la próxima vez? Vas a saber. No, la última vez que fue así, yo pensé que era Dios y no era Dios. Entonces también vas a aprender por errores. Vas a aprender por errores. Dijo Joyce Meyer. Ella dijo que ella estaba citando algo que otra persona le dijo, otro pastor dijo. Y ella dijo que ese pastor que le preguntaron, ¿cómo sabes que cuando es Dios? Y era un nombre muy viejo. No dijo el nombre. Pero ella dijo que el hombre dijo cuando le preguntaron, ¿cómo sabes que es Dios? Y él dijo, por los errores. Porque cuando pensaba que era Dios y decía la cosa, entonces no era Dios. Ahí aprendí. No. La última vez que me sentí así y lo que sea, no era así. Y con el tiempo vas aprendiendo. Esa es la voz cuando escuchas algo, esa es la voz de Dios. Pero necesitas pasar tiempo con Él para saber sus mañas. Para saber las mañas de Dios. No sé si maña es algo negativo, pero lo estoy aplicando a algo positivo. Las cosas, la forma que Dios es, los aspectos, los detalles de Dios. Tienes que conocer a Dios íntimamente. De la misma forma, más como de la forma que conoces a tu esposo o a tu esposa. Tiene que ser una intimidad más grande que la de tus propios hijos para poder escuchar a Dios y saber que es Dios. Ahora, si yo sé crecer, si yo crezco y maduro en mi relación con Dios, en mi intimidad con Dios, oro, adoro. Hoy la adoración fue espectacular. Espectacular. Yo estaba aquí, yo no quería terminar. Yo estaba ahí en la presencia de Dios. Aprende es que no soy así, es que mi personalidad. Cambia la personalidad. Tú naciste de nuevo. No, es que si baso eso, entonces las personas que dicen, no, es que soy homosexual porque así, es que yo soy así, nací así. Bueno,
Ok, quizás naciste así porque la naturaleza fue corrompida. Así como tu carácter. Así como tu personalidad. Tienes que cambiar. No tienes la personalidad de gustar, de cantar. Cambia la personalidad. ¿Sabes por qué? Te lo voy a usar por la Biblia. El hombre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ok, tú tienes un privilegio aún más grande que él, porque no pudo tener a Dios adentro, pero aún así, con Dios afuera, conocido por tener el corazón, perseguir el corazón, tener un corazón como el de Dios, fue David. Y él tocaba el arpa, le encantaba. El libro de Salmos fueron canciones que él adoraba a Dios. Tenemos el ejemplo de papi. Papi siempre estaba, si no estaba viendo un documentario, si no estaba comiendo o leyendo o orando en el baño o en el closet o en la cama, estaba tocando la guitarra, adorando a Dios en la casa, adorando. Y pudo oír Quédate en Keep Coral. Mira lo importante. Así que, ¿quieres intimidad con Dios? Adora a Dios. Mira, al final, Alex Xavier pone aquí unas cosas raras, blanco y negro. Eso es para darte la lista de las canciones que tenemos todos los domingos. Aprende esas canciones. YouTube es gratis. ¿Ok? YouTube, ¿quieres CD? Yo te doy un CD. Aprende a adorar a Dios. Lee la palabra todos los días. Come la palabra. ¿Verdad? Y ora todos los días. Y vas a madurar y discernir cuándo es Dios y cuándo eres tú o cuándo es el diablo. Y por causa, cuando escuchas a Dios vas a tener la fe, la palabra va a activar la fe y vas a obedecer la fe, y caminar en fe te va a llevar a caminar en el Espíritu, lo invisible, que va a lograr dar luz a algo en lo físico en un tiempo. Amén. Entonces fue esa enseñanza. ¿Lo entendieron? ¿Verdad? Orar, crecer en tu intimidad para escuchar la voz de Dios. Y entonces cuando escuchas la palabra de Dios puedes tener fe. Y cuando tienes fe puedes caminar en el Espíritu. Basar tus decisiones en lo que el Espíritu Santo te dice. Y vas a ver que Dios te va a dar lo que otra vez vamos a regresarnos para 2 de Corintios. ¿Verdad? Pero 1 de Corintios vamos a poder entonces aplicar lo que dice 1 de Corintios. ¿Capítulo qué? No, sí. Amén. Lo estaba probando. Era un examen. Entonces podemos aplicar entonces cuando dice, sin embargo, estoy con creyentes maduros. Wow. Estamos con creyentes maduros. Y podemos entonces aplicar lo que dice el versículo 9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Quienes lo aman, por cierto. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos. Nos muestra los secretos profundos de Dios. Y podemos aplicar el versículo 12. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Cuando aprendemos esto, podemos ver esas cosas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, que vive en nosotros, nos ministra, nos habla. Gracias, Jesús. Tú eres bueno, eres fiel. No hay nadie como tú. Hoy, Espíritu Santo, nos rendimos a ti. Nos humillamos a ti. Y decimos, Espíritu Santo, háblame hoy. Vamos a repetir esta. Te invito a que levantes las manos. Si quieres, es un país libre. Levanta las manos y repite esta oración. Si quieres crecer en esto. Si quieres caminar en el Espíritu. Espíritu Santo, háblame, Señor. Te necesito. Me rindo a ti. Señor, yo tomo mi cruz y me niego para que seas tú en mí. Háblame, ayúdame a tener fe,
Ayúdame a oírte y a poder discernir cuando eres tú, para yo poder vivir la vida en el Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, Señor. Si tú estás aquí, quizás tu relación con Dios no está tan bien. Quizás nunca has conocido a Dios, quizás nunca has tenido una experiencia con Dios, o quizás para la persona que está viendo en el internet, en YouTube. Te ofrecemos esto, te invitamos a esto. Lo único que tienes que hacer para comenzar esta relación de intimidad con Cristo y tener salvación eterna y perdón de pecados para siempre, es decir, Jesucristo, ahí donde tú estás, en tu casa. Decir, Jesucristo, yo creo en ti. Yo creo que tú moriste por mí y que resucitaste el tercer día. Yo pongo mi fe en ti y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias porque soy una nueva criatura. Y ahora puedo vivir esta vida de intimidad contigo. En el nombre de Jesús. Es lo único que necesitas hacer. Y caminar, empezar a caminar en esa relación. Si estás aquí y ya conocías a Cristo, empieza a caminar más y más. Pon tu enfoque solamente en caminar en Cristo. Leer la palabra, orar y adorar todos los días. Te vas a encontrar caminando en cosas sobrenaturales.